los que están en este momento en la sintonía, usted tiene una cita con el Señor y tenemos esta palabra, el pan que liberta. Soy el pastor Pablo Márquez de la Iglesia Visión de Águilas Temuco y tengo el agrado de presentarles este tema que vamos a desarrollar, muy interesante, y digo interesante siempre porque la palabra de Dios es interesante, es el pan que nos liberta. ¿Amén? Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema y nos vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, vamos a leer el versículo 27, ¿ya? Marcos 7, 27 dice, pero Jesús le dijo, y aquí le hablaba a una mujer que no era judía, era gentil, le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Fíjese, bastante fuerte esta palabra que le dijo el Señor a esta mujer. En Marcos 7:27 dijo, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Hay otra versión que dice los perrillos, ¿ya? Bueno, y con este versículo bastante fuerte, que realmente nos sorprende cómo el Señor se refirió así y habló de esa manera a una mujer gentil que no era del pueblo de Israel, y que recordemos que nosotros en algún punto también fuimos gentiles, que no éramos del pueblo de Israel sanguíneamente, pero sí somos parte del Israel espiritual que Dios tiene en esta tierra. Pero aquí de pronto nos encontramos con esta situación. Había una mujer que escuchó del Señor, ¿ya? Lo vamos a leer mejor. Dice, del versículo 24 dice, y levantándose de allí se fue a una región de Tiro y de Sidón el Señor, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Y una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que le echara fuera de su hija al demonio. Entonces aquí nos encontramos con esta situación. El Señor fue a dos ciudades, ¿ya? Digamos, en el territorio de Canaán, que era Tiro y Sidón, ¿ya? Tiro, una ciudad comerciante, una ciudad que tenía mucho movimiento de gente, de personas, tal vez Sidón, una ciudad multicultural, pero vemos que eran ciudades del territorio de Canaán. Y si nos remontamos un poquitito, nosotros vemos una situación que Noé, después que pasó con su familia, con los 9, contando él, recordemos que 9 es fruto de inicio, un número de fruto, 2, 4, 6, 8. Más bien eran 8 personas. Si estaba bien como yo estaba diciendo, era un número de reinicio, ¿ya? 8 personas que pasaron 40 días y 40 noches en la barca. Todos conocen la historia de Noé y su familia. Y Noé pasó una situación de que ya que habían desembarcado, él plantó una viña, y de pronto este hombre de Dios estuvo desnudo y estuvo en esta situación producto de una embriaguez, como dice la palabra de Dios. Pero nótese que Noé maldijo la simiente de Cam por no cubrir la desnudez del padre, pero ese no es el tema,
si bien bendijo a la simiente de Sem, de donde viene Abraham y el pueblo de Israel, por eso se le llaman los semitas, maldijo la descendencia de Cam, y la descendencia de Cam, el hijo de Cam era Canaán. Entonces aquí vemos una situación de que el Señor sacó a los habitantes de Canaán para que Israel pudiera cumplir o se pudiera establecer de acuerdo a la bendición que le habían dado a su ancestro Sem. Y la maldición que Dios le había dado a Canaán era que iba a ser siervo y que Sem iba a ser su señor. Esta es la situación. Sem iba a ser el señor y Canaán iba a ser el siervo. Entonces el Señor, en los negocios del Padre, entró a esta región de Canaán, de Tiro y Sidón, y entró una mujer, ¿ya? Y dice que esta mujer tenía su hija tenía un espíritu inmundo. Y cuando el Señor la ve y esta mujer le pide que le saque el demonio de su hija, le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Fíjese, ¿qué tal si el Señor nos diera una respuesta así? Nosotros, no sé cuál es la reacción, unos reaccionan de una manera distinta. Yo estuve viendo hace poco rato unos videos en la televisión que salían una especie de una prueba en el cual la gente era probada en el temperamento y unos reaccionaban de una forma, otros de otra, unos más exaltados, otros más tranquilos, si bien el experimento era como bien jocoso porque al final era como que le echaban torta en la cara, ¿ya? Pero vamos a decir que más que experimento era un asunto de bromas, todo eso, pero sea como sea, se probaba el temperamento de las personas. Habían tipos muy agresivos y otros que se los tomaban con humor. Pero si el Señor nos dijera que nosotros fuéramos perros o perrillos, el asunto cambia. ¿Y qué tal si nos ponemos en los pantalones, o más bien dicho en los vestidos, la túnica de esta mujer sirofenicia, ¿ya? Que era griega y sirofenicia, como dice la palabra, ¿ya? Fíjese lo que ella dijo, y ella habló con sabiduría porque ella sabía frente a quién estaba, con el Señor, ¿ya? Que algunos lo consideraban como el maestro, otros como el profeta, si bien cumplía esas funciones, pero ella sabía y se dio cuenta frente a quién estaba. Y dijo: sí, Señor, le dijo, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Fíjese, entonces le dijo: ¿quién? El Señor: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Pero la mujer llegó a su casa. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Fíjese la sabiduría de esta mujer, ¿ya? Si bien no pertenecía a Israel, porque el Señor había hablado de que primero venía a las ovejas perdidas de Israel, o sea que el Señor fue enviado a Israel. El Padre envió a Jesucristo a pastorear las ovejas dispersas de Israel. Pero fíjese que nosotros somos el fruto de que Israel no recibió al Señor. O sea que los gentiles nosotros pudimos alcanzar salvación. Si bien el Señor tenía en su plan eterno de que todo el mundo en algún punto iba a ser salvo, ¿ya? En el sentido de que íbamos a alcanzar salvación, no es que todo el mundo, digamos,
iba a ser salvo en ese sentido, sino que íbamos a alcanzar salvación. O sea que la salvación era para todos, pero el Señor había considerado su pueblo Israel. Y que por causa del endurecimiento del corazón de Israel, nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo del Señor. Y fíjese que esta mujer actuó con sabiduría. Esta mujer, fíjese que impresionó al Señor, ¿ya? Porque dijo algo muy importante. Dijo, sí, pero aún los perros. Mire, y fíjese la humildad de esta mujer. El Señor le dijo a ella, perrilla. Y ella dijo, ya, está bien, soy una perrilla. Dijo, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿En qué momento la hija de esta mujer fue libre del demonio que la atormentaba? Cuando ella dijo, comen de las migajas de los hijos. Hay otra parte que dice comen, sino de las migajas que caen del pan de la mesa de los hijos. Entonces aquí nos encontramos con algo. Esta mujer estaba comiendo ¿qué cosa? El pan que liberta, el pan de la liberación, pero estrictamente estaba comiendo las migajas del pan que caían de la mesa de los amos. Fíjese muy bien, hay otra versión que dice de la mesa de los amos. O sea que ella reconocía que Israel estaba en una posición superior, ¿ya? Tanto como una nación establecida, tanto que tenía la promesa que Noé le había hecho a Sem, y que ella estaba en una posición inferior. Fíjese, y que nosotros, todos nosotros, en algún punto estuvimos en esa posición inferior. Pero fíjese que aquí vemos que el Señor hace como una excepción, ¿ya? El Padre lo envió a Israel, sí, la comisión era primero a Israel, después a los gentiles. Y fíjese que la primera iglesia apostólica fueron constituidos por judíos, porque así nos enseña la palabra. Luego, ¿ya? Dios le habló a Pedro para que los gentiles alcanzaran salvación, y luego vemos la obra del apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles. Pero la iglesia primera apostólica del principio era de judíos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos como que el Señor hizo un movimiento. Vemos que el ajedrez, sí o no, tienen los elementos en el tablero, y el Señor empezó a hacer un movimiento, ¿ya? Alguien escuché decir que el Señor movió los tiempos, o sea, que tomó del tiempo que le pertenecía a los gentiles, que después lo trasladó en el momento que le estaba pidiendo la liberación a esta mujer, se lo dio, ¿ya? Y la mujer, la hija de la mujer, fue libre, porque el Señor hizo un movimiento de tiempos, ¿ya? Esto es como un poco raro, un poco extraño. Es como que el Señor tomó el tiempo del futuro, lo trajo al presente de esta mujer y sanó a la hija de esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer conocía y sabía de que si comía aun siquiera las migajas de ese pan de la liberación, su hija iba a alcanzar liberación. ¿Ya? Fíjese, qué tremendo. Imagínense si comieran el pan. ¿Ya? El Señor le dio el pan a los hijos. ¿Ya? Y aquí hablamos de casa, aquí hablamos de paternidad, aquí hablamos de muchas cosas. El pan, ¿ya? Para que nosotros seamos libres de muchas cosas, ¿ya? Libre de cadenas, libre de cosas que nos atan, libre de la ignorancia, libre, no sé, de
debilidades, libre de un montón de cosas que impiden nuestro desarrollo natural espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el desarrollo que el Señor nos da espiritual es como cuando un niño crece sin darse cuenta. El niño no se da cuenta hasta que alguien le pone alguna regla, ¿sí no? El niño muchas veces va, se pone en el muro y va la mamá, le hace alguna línea y después pasa el tiempo, pasa algunos meses, le hacen otra línea, otra. Pero si no existiera ese registro, el niño no se daría cuenta, ¿ya? Cuán rápido o cuán aceleradamente está creciendo. Pero el niño ve ese registro y cuando se da cuenta de ese registro se va a ir dando cuenta. ¿Quiénes? Los hijos y los padres, cómo va creciendo ese niño. ¿Ya? Dios desea y Dios quiere nuestro crecimiento espiritual. Pero fíjese muy bien, para que el crecimiento espiritual tiene que haber un pan en una casa, en una mesa, ¿sí no? Y que los sacerdotes o los padres pueden suministrar este pan. Fíjese muy bien, y el pan es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que aquí hablo del pan que liberta, fíjese muy bien. Entonces, dice el 30, el 29 lo vamos a leer. Entonces le dijo el Señor a la mujer, por causa de esta palabra, ¿ya? ¿Por causa de la palabra de quién? ¿De Jesús? No, por causa de la palabra de la mujer. Fíjese muy bien, aquí nos encontramos con mujeres sabias. Acuérdense que en una ocasión David le pidió a un hombre que le diera de comer, no es porque David anduviera limosneando o anduviera andrajoso, sino que David estaba escapando de Saúl, ¿ya? Y se encontró con un hombre que se llamaba Nabal, ¿ya? Y la palabra Nabal significa insensatez, insensato o necio. Pero resulta que había una mujer casada con él que se llamaba Abigail. Y era una mujer sabia, era una mujer que conocía por así decirlo, los protocolos de la nación de Israel y sabía realmente quién era David. ¿Por qué? Porque ella le dijo que él iba a reinar, sabía quién era él, sabía que Jehová estaba con él y que los enemigos del Señor iban a ser muertos por la mano o por la espada de él y que él finalmente iba a ser el rey. ¿Ya? Y por causa de esa palabra David quedó impresionado. ¿Ya? Y vemos la similitud. Vemos esta mujer, ¿ya? Llamada Abigail y esta mujer que no sale el nombre de ella, que era gentil. Ambas tenían la sabiduría de Dios. Ambas reconocieron al hombre que tenían enfrente. Fíjese muy bien, esta mujer sabían reconocer al hombre que estaba enfrente. David como figura de Cristo y esta mujer sirofenicia con el Señor directamente. Fíjese muy bien. Perdón. Y el 30 dice, cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y estaba con el espíritu inmundo. No, dice, y que el demonio había salido de ella. Pero fíjese, por la palabra de la mujer. ¿Ya? Wow, esto es interesante porque realmente uno piensa, y uno si lee rápido la Biblia, uno puede pensar, oh, que el Señor dijo una palabra, ¿ya? Y que el demonio salió de esta niñita, pero fíjese que fue obra de la mujer, ¿ya? Fue por acción y por la palabra del reconocimiento,
dijo, sí, yo reconozco que estoy en este estado, pero yo también reconozco quién eres tú, Señor. Y yo reconozco y yo sé que si aún como una migaja del pan que tú me das, la liberación va a ser para mí y para mi hija. ¿Ya? Y ahora alguien me puede decir, bueno, ¿de qué liberación habla? Pastor, llegó un poco, no sé, digamos, espirituado, como alguien dice, no, sino que el tema, nosotros hermanos, somos libres por la palabra. Dice la Biblia que en nuestra liberación nosotros somos libres por la verdad, por Cristo Jesús, por su palabra. Recordemos que el Señor es el pan que vino del cielo. Recordemos que nuestro Dios es el que liberta, ¿ya? Nuestro Dios, nuestro Padre, es el que corta nuestras cadenas. Fíjese que el Señor se encontró con su amigo Lázaro que había muerto desde hace varios días. Y en el momento que cuando el Señor clamó en alta voz y le dijo, Lázaro, sal fuera, él salió, pero no salió así, por así decirlo, con todas sus vendas en sus manos, así como diciendo, aquí estoy yo. No, recordemos que en ese tiempo se embalsamaba y que al muerto se le envolvía ¿en qué? En vendas. Dice que Lázaro se levantó y salió, ¿ya? Y el Señor, ¿cuál fue la instrucción que le dice? ¿Ya? De desatadlo, le dijo a las personas que habían corrido, si o no, la rueda que estaba en la tumba, porque recordemos que las tumbas antiguas eran bastante diferentes a las que hay ahora. Punto uno, eran cuevas o eran lugares donde eran labrados en la roca y le ponían como tapa o como puerta una gran rueda, no como, por así decirlo, una piedra de 1 metro, no, estamos hablando de algo de, atrevería a decir, una tonelada o dos, que era muy difícil de moverla, porque posiblemente en ese tiempo también saqueaban a los muertos, ¿ya? Pero fíjese que las personas que corrieron la rueda, ¿ya? Tenían una segunda misión, por así decirlo, que el Señor le había enviado a ellos, que lo desataran y lo dejaran ir, ¿ya? Fíjese cómo el Señor actúa por medio de los ministros, ¿ya? Por eso es que es importante esta palabra del reconocimiento. La mujer sirofenicia reconoció al Señor y eso le trajo por consecuencia la liberación, ¿ya? Fíjese que el Señor envió a que sacaran la tapa de la tumba a Lázaro, pero a esas personas que movieron la rueda les dio la orden de que lo desataran y lo dejaran ir, ¿ya? Ahora, yo quiero hablar en esta instancia, digamos, yo sé que hay algunos ministros que nos están escuchando, yo sé que hay personas cristianas que llevan algún recorrido y también yo sé que hay personas que me están escuchando, porque eso yo lo sé, que están como empezando en su vida cristiana y yo quiero ir en una forma como un poco más parcial, por eso que posiblemente usted me escuche algunos términos básicos, ¿ya? Y que, bueno, o sea, yo quiero, digamos, que esta palabra sea comprendida por todos. Nuestro caminar en Cristo tiene que ser un caminar de liberación y de revelación, ¿ya? ¿Qué significa revelaciones cuando el Señor nos saca el velo? A veces, cuando nosotros estamos como las vendas que tenía Lázaro que lo impedían moverse bien, y más encima como las vendas que le tapaban los ojos, que le impedían ver bien, ¿ya? El Señor nos quiere dar este pan, el pan de su palabra, el pan que es Cristo Jesús,
el pan que viene del cielo, o sea que esta palabra que estamos escuchando, que es del Espíritu del Hijo, del Espíritu de Cristo, ¿ya? Fíjese muy bien que la palabra, y fíjese muy bien lo que yo le voy a decir, nosotros cuando compartimos la palabra, compartimos el corazón del Padre, o sea, qué mejor forma o qué mejor manera de ver la paternidad de Dios en su palabra, porque nosotros podemos conocer qué es lo que piensa el Padre de nosotros, ¿ya? O sea, si estamos predicando la palabra, nosotros estamos dando el pan que el Padre nos da para que los hijos salgan, ¿ya?, de la tumba, para que los hijos les saquen las vendas, nos rompan nuestras ataduras y nos dejen ir. ¿A dónde? A estar con Jesucristo en la casa. Fíjese que el Señor iba a visitar a Lázaro, a su amigo, y la palabra dice que Jesús, cuando vio esta situación, lloró. Obviamente el Señor sabía que Lázaro iba a resucitar, sí, porque a eso iba. Jesucristo fue puesto por el Padre para expresar la gloria de Dios. ¿Y por qué? Dirán algunos que, ¿por qué? Bueno, si Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿por qué lloró? Porque el Señor, Cristo Jesús, tenía las mismas emociones y un alma muy similar a la nuestra. Por eso que el Señor pasó por todo lo que tenía que pasar para que Él experimentara en un cuerpo físico. Por eso que el Señor nos comprende, nos entiende. El Señor fue tentado en todo lo que nosotros podemos imaginar, pero sin pecado. Por eso que el Señor, como el pan de vida, el pan que ha venido del cielo, es el pan que ha sido aprobado para que nosotros seamos libres. Amén. Fíjese, y yo quiero ir concluyendo porque realmente el tiempo no perdona. Y aquí me quiero ir a un punto bien interesante, ¿ya? ¿Ser libre de qué? Fíjese muy bien. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, esto es enseñanza del Señor, dice, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿para qué? ¿Quién? Nuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjese muy bien. Hay una atadura muy fuerte y que trae por consecuencia una raíz de amargura. Yo sé que todos hemos sufrido, digamos, algún tipo de dolor que nos han ofendido profundamente en nuestra alma. Posiblemente personas nos deben, no sé, en nuestra parte de finanzas, o personas nos deben, no sé, o que nos han ofendido, han herido nuestro corazón. Tal vez nuestros padres no hayan sido los mejores y de una u otra manera nos han ofendido, ¿ya? Yo sé, yo creo que todos hemos pasado por eso, que hemos tenido dolores profundos, ¿ya? Pero si nosotros no perdonamos, fíjese muy bien, nosotros vamos a estar como Lázaro en la tumba, que no va a poder salir. El Señor quiere cortar una cadena que es muy fuerte. La falta de perdón, ¿ya? ¿Por qué Dios ordena? Porque Cristo aquí lo dice. Cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tenéis algo contra alguien. Fíjese muy bien que nuestras oraciones pueden ser estorbadas si nosotros no perdonamos de corazón, a no ser para que el Señor, o sea, nos salve de algo, de una raíz. Nosotros cuando vemos un árbol y sabemos la estructura del árbol, que tiene de tronco, ramas, hojas,
frutos, sino, pero ese árbol tiene raíces, y hay árboles que tienen raíces muy profundas como la higuera, ¿ya? Si nosotros tenemos raíces de amargura, fíjese muy bien, nosotros, la palabra enseña que podemos hasta perder la gracia de Dios. Eso es muy fuerte, eso es muy complicado. Por eso que el tema de la falta de perdón es algo que se tiene que romper, pero que digamos que eh, es algo de vida o de muerte, ¿ya? Si nosotros tenemos un dolor y hemos guardado un dolor, ¿ya? Y muchas veces tenemos ira, tenemos, no sé, recuerdo de aquella persona que nos hizo mal, el Señor tiene la medicina, el Señor tiene el pan de la liberación. ¿Y qué es lo que dice el pan de la liberación? O sea, la palabra, perdonad, perdonad. Fíjese que cuando uno da el perdón, uno se libera a sí mismo y uno libera a la otra persona para que ambos alcancen salvación y para que ambos tengamos la gracia de Dios a nuestro favor. Fíjese, muy bien. ¿Qué pasaría si el Señor no nos hubiese perdonado? Nosotros estaríamos ya condenados desde un principio, desde el momento de nacer, como en algún punto estuvimos también, porque la palabra enseña que nosotros cuando nacemos en condición de pecador o de pecado, estábamos sujetos a un destino de perdición, pero el Señor nos dio su gracia para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Y fíjese muy bien lo que dice el 26, dice, porque si vosotros no perdonáis, fíjese, o sea, si alguien dice, bueno, yo no quiero perdonar a esta persona, yo no quiero saber nada de esta persona, me hizo muy mal, ¿ya? Dice que tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará, ¿qué cosa? Vuestras ofensas. Wow. O sea, ¿qué significa esto? Significa que una persona puede pasar 40 años orando, pero esa persona no va a ser perdonado. ¿Por quién? Por el Padre, por Dios, de sus pecados, si esa persona no ha perdonado a las personas que le han hecho mal. Fíjese que esta es como una rueda, es un círculo, es como un ciclo, es como un eslabón, pero el que tiene que activarse eres tú y yo para perdonar. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta, yo sé, pero nosotros, y como yo le estaba diciendo a alguien que estoy discipulando, tenemos que dejar nuestras emociones a un lado, ignorar lo que sentimos y obedecer ciegamente a un hombre, no, obedecer ciegamente a nuestro Dios, a nuestro Señor, a su palabra, ¿ya? Que nos, o sea, a su palabra, que es el pan de la liberación. Si el Señor nos manda a perdonar, es porque el Señor nos da la medicina del cielo. Fíjese, un pan que liberta, un pan que es comida y medicina al mismo tiempo, un pan que nos hace saber y recordar que si nosotros damos el perdón que Dios nos demanda y que Dios nos exige, nosotros nos vamos a libertar a nosotros mismos por su palabra y vamos a alcanzar salvación y gracia de Dios y a la otra persona que nos ofendió también. Nosotros podemos, fíjese muy bien, nosotros podemos cerrarle la puerta de salvación y cerrarle la puerta de la gracia a la persona que nos ofendió. Y el Señor quiere que todos, pecadores y justos, recibamos el perdón del Señor, porque ese es el plan. Nuestro Dios, la esencia del Padre es el perdón. Por eso que el Señor, el Padre, recibió a su Hijo que se había gastado su herencia. ¿Se gastó su herencia? Sí, pero lo perdonó.
¿ya? Lo perdonó y lo restauró, le puso anillo, le puso sandalias, vestiduras nuevas. Así que yo quiero que podamos agachar nuestras cabezas y orar rápidamente, porque el tiempo ya nos apremia, a decirle: Señor, yo reconozco que no he perdonado, yo reconozco que me ha costado mucho perdonar a aquella persona, mujer o hombre, que me ha hecho mucho daño. Señor, yo te pido que tú me des la capacitación para poder perdonar. Yo te pido y entrego esta situación en tus manos, estas emociones que han brotado de mi corazón. Señor, tómalas. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control. Yo te pido que tu Espíritu entre a mi vida. Sálvame, Señor, de toda condenación. Sálvame, Señor, de toda falta de perdón. Quebranta toda raíz de amargura, Señor, y que tu gracia venga sobre mi vida. Yo perdono, Señor. Yo obedezco a tu palabra y yo perdono, porque tú eres esencia de perdón. Si tú me has perdonado a mí primero, ¿quién soy yo para no perdonar? Señor, yo perdono en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Yaret, que puedas colocar un tema musical y nos vamos a despedir a continuación.